Iker para saber cómo se había desarrollado la iglesia y cuáles eran sus principios. Y gracias al Señor estuvimos conversando y aquí estamos para compartir las ricas bendiciones de Dios. Amén. Quiero remitirme que yo llegué aquí a Teruel en el año 1981. En aquel tiempo no habían creyentes ni tampoco había iglesia. Había un misionero que estuvo unos meses, que era de Suecia, y él se dedicó a predicar, a repartir folletos, a orar por la gente, visitar, pero ninguno se convirtió, ninguno vino a los pies del Señor. Pero él tenía que irse de aquí de Teruel, porque era misionero, el cual le pagaban por su estancia y después lo mandaban a otro lado. Pero él tenía una oración y decía: Señor, tengo que irme, pero tú puedes enviar a un hermano que pueda continuar con la siembra y con la cosecha. Y yo no sabía nada, yo no conocía a ese hermano que se llamaba Carlos. Entonces yo llegué, él me dio la bienvenida y ya pronto se fue de aquí de Teruel. Y yo me quedé aquí en Teruel viviendo la vida que el Señor me había permitido y empecé a sembrar la palabra del Señor. Y el Señor abrió los corazones y especialmente entre los gitanos. Y 3 gitanos se convirtieron, que aún permanecen en la iglesia de Filadelfia. Les bautizamos y así empezó la obra aquí en Teruel. Y han pasado los años y ahora hay aquí en Teruel 8 iglesias que alaban el nombre del Señor a la manera que cada uno pues lo concibe o lo tiene preparado, como dice la palabra del Señor. No todos son iguales, sino que respetamos a todos los hermanos, pero que cada uno busque a Dios, se acerque a Dios y perfeccione su alma. Amén. Entonces ahora he venido aquí por 1 mes y medio a Teruel y he estado con los hermanos, que la iglesia se ha multiplicado, y he estado conversando con los hermanos, con las hermanas, los más nuevos, los más antiguos, para poder instruirles más en el camino del Señor. O si tienen alguna pregunta, entonces que la pueden consultar conmigo. Y así ha ido prosperando la obra y gracias a Dios que vamos adelante y estamos también buscando un lugar más amplio para poder reunirnos, y oramos al Señor para que Él provea a donde quiere que nos reunamos. Amén, así es. Entonces, gracias al Señor por estar aquí conversando con Shesa, con Iker y con el hermano Nicolai. Amén. Y también estar con ustedes compartiendo estas bendiciones. No las cuento solamente por contarlas, sino que sirvan de alguna experiencia, de alguna motivación, que uno tiene que hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Amén. En los primeros tiempos íbamos también a Rubielo de Mora, a Calamocha, a Alcañiz, aquí un pueblo que había de aquí de Teruel, tirando a Valencia, no recuerdo cómo se llama. Formiche. Sí, también estuvimos allí. Y se sembró la semilla, ustedes también participaron, la hermana Alessandra también participó en esas actividades y la semilla se sembró. Pero ahora tiene su resultado en distintas maneras. Unos están en una iglesia, otros están en otra, pero muchos están buscando
buscando al Señor. Amén. Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad. Y ahora vamos a pasar a lo principal, que es la palabra del Señor. Amén. En pocos minutos voy a compartir lo que he sentido en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel está pasado de los Salmos. Ezequiel 47. El versículo 3. Que todos lo puedan encontrar para que después mediten. Ezequiel está después de los Salmos. Primero están los Salmos, después sigue Isaías, después sigue en otro libro, y ahí está Ezequiel. Ya. Ezequiel 47, versículo 3, y dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar andando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la orilla del río. Hasta ahí es la palabra del Señor. Amén. Encontramos aquí, estimados hermanos, que Dios le hizo vivir una experiencia a Ezequiel. Lo llevó a la orilla de un río y lo hizo mirar hacia adentro. Y dice que midió para él 1000 codos. Los codos en la medida de ahora son más o menos 420 metros, los 1000 codos. Entonces lo hizo meterse al río 1000 codos o 420 metros hacia adentro. Y el agua le llegaba hasta los tobillos. Cuando llegó a esa experiencia, Dios midió otros 1000 codos y el agua le llegaba hasta la rodilla. Y cuando llegó hasta la rodilla, Dios le midió otros 1000 codos y el agua le llegaba hasta los lomos o hasta el cuello. Y después le midió otros 1000, pero ya Ezequiel no podía seguir caminando. No podía él andar porque el río era profundo. Entonces tuvo que tirarse a nado. Tuvo que nadar allí en aquel río de las bendiciones de Dios. Y Dios le dijo: todo aquel que se tirare a este río recibirá bendición. Habrán peces, habrá alimento, habrá sanidad. Todo aquel que se tirare a este río de las bendiciones de Dios. Esa fue la experiencia de Ezequiel, y después lo llevó a la orilla del río, para ver qué es lo que hacía, si se atrevía a ir en ese plan del Señor. Y ahora, estimados hermanos, el Señor también nos da esta palabra y nos pone a la orilla del río. A la orilla, para ver esta experiencia, para escuchar esta experiencia y para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Cuando Dios midió para Ezequiel 1000 codos, o poco más de 400 metros, el agua le llegaba hasta los tobillos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas entran a las cosas de Dios con el agua hasta los tobillos, que es solamente gustar de las cosas de Dios,
de venir a la iglesia. Algunos por entretención, otros porque hay comunión, otros porque los hermanos son cariñosos, otros porque les gusta el sonido de la música. Entonces llegan con el agua hasta los tobillos, que significa que solo gustan de las cosas de Dios, que les gusta escuchar, pero como el agua le llega hasta los tobillos, entonces es fácil que se salga hacia afuera y que ya no vuelva más. Pero otros que entran a las cosas de Dios y están un tiempo y se retiran. Entonces, esto es lo que quiere decir con el agua hasta los tobillos, solamente gustar de las cosas de Dios. Pero el Señor midió para Ezequiel otros 1000 codos y el agua le llegaba hasta las rodillas. ¿Qué significa esto? ¿O qué nos da a entender la palabra del Señor? Que llegar con el agua hasta la rodilla es ir practicando algunas cosas de Dios, ir interesándose un poco más por las cosas de Dios, ir leyendo la Escritura, ir aprendiendo, ir escuchando las cosas de Dios, pero hasta ahí, gustando de la palabra de Dios, aprendiendo, practicando algunas cosas. Eso es con el agua hasta la rodilla. Pero Dios mide para Ezequiel otros 1000 codos. Entonces él caminó esos 1000 codos, o esos 400 y tantos metros, los caminó hacia adentro, no tuvo temor, y el agua le llegaba hasta sus lomos o hasta el cuello. ¿Qué nos da a entender la palabra del Señor? Que estar con el agua al cuello es estar ya más comprometido con el Señor. Aleluya. Ya va practicando las cosas de Dios. Ya se ha preocupado de su salvación, se ha preocupado de su santidad, y uno ve a hermanos con el agua hasta el cuello, en donde uno puede dar testimonio y decir, este hermano o esta hermana es un buen cristiano, porque practica las cosas de Dios, porque va haciendo las cosas de Dios, lo que le mandan o lo que Dios tiene para su vida. Va evangelizando, va aportando para la iglesia, va aprendiendo, va practicando las cosas de Dios. Pero hay un pero, que aunque esté con el agua hasta la rodilla, o sea, hasta el cuello, le queda tu cabeza afuera. Porque el agua hasta ahí la tiene, comprometido con las cosas de Dios, pero está con la cabeza afuera. La cabeza pensante, la cabeza que determina cosas. Algunas son de Dios y otras no son de Dios, son humanas, las cuales, como tienen la cabeza afuera, no tienen su cabeza sumergida en las aguas. Entonces vive a su manera. Puede practicar mucho las cosas de Dios, pero como tiene su cabeza afuera, pues se va o contradice las cosas de Dios, de la iglesia o de los hermanos, porque su cabeza está afuera, no está sumergida. Ahí muchas veces uno se mete en doctrina diversa, escucha cosas de muchos ministerios que hay ministerios en internet de apóstoles, de profetas, de campañas y de cosas. Entonces, aunque sea un buen cristiano, no digo todo, sino que estoy poniendo ejemplo, está con su cabeza afuera y piensa y hace lo que otros hacen. Pero en parte sirve a Dios, pero tiene su cabeza afuera. Pero el Señor mide para Ezequiel otros 1000 codos. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequiel? Se tira a nado, porque no puede seguir caminando. Y ahí se le moja, lógicamente, la cabeza. Entonces, al nadar,
hacia adentro, allí encuentra bendición para su vida. Bendición, dice la Biblia, aquí en este mismo capítulo, para las naciones, porque se ha lanzado plenamente a las cosas de Dios. Hoy falta en las iglesias y en todo lugar a hermanos y hermanas que se lancen totalmente a la voluntad de Dios. Amén. No pensar humanamente que voy a hacer esto, que voy a hacer esto otro, sino lanzarse. Y dice la palabra que todo aquel que se lanzare a las aguas profundas de Dios, dice, no perecerá, sino que será bendecido. Y encontrará peces, encontrará bendición y encontrará sanidad. Eso es lo que nos falta muchas veces, de lanzarnos plenamente a Dios. Aunque tengamos problemas, tengamos dificultades, que el trabajo no va bien, que tengo que ayudar a la familia, que tengo que buscar un piso, que tengo que buscar su trabajo, que tengo que buscar su bienestar, está bien que se preocupe de las cosas, pero si se lanzare plenamente a la voluntad de Dios, dice su palabra, no perecerá. Amén, así es. No le irán mal las cosas si uno se entrega plenamente a Dios, sino que tendrá bendición. Amén. Esta es la experiencia de Ezequiel y ahora nosotros vamos a la orilla del río. Ahora nosotros vamos a la playa y miramos toda esta historia real que nos habla la palabra del Señor y pensar en qué parte del río de Dios estoy. Si estoy solamente gustando las cosas de Dios, o si estoy más comprometido, o si ya practico las cosas de Dios, o me he lanzado al río de las bendiciones de Dios. Cada uno tiene que examinarse, cada uno tiene que meditar en qué parte del río de Dios estoy. Y hay una cosa también que ahora, para terminar, hago hincapié, que el varón de Dios, o el Dios mismo, midió para Ezequiel 1000 codos. Así, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea el lugar en donde estamos en el río de Dios, el Señor ha medido para cada uno 1000 codos. No nos quedemos en el lugar que hemos pensado o hemos meditado. El Señor para cada uno ha medido 1000 codos. Y después otros 1000. Pero primero tenemos que vivir esos 1000 codos. Y no que el Señor lo mida y nos quedamos ahí, sin interesarnos. Esta es la meditación de la palabra del Señor en este día, para cada uno. Como el Señor se manifestó a Ezequiel, también se manifiesta ahora a los que estamos escuchando. Amén. El Señor ha medido para cada uno 1000 codos. Si estamos como oyentes solamente en las cosas de Dios, si estamos solamente interesados en las cosas de Dios, tenemos que avanzar. Porque el Señor a cada uno, para cada uno, ha medido 1000 codos. Amén, aleluya. Y todo aquel que se lanzare profundamente a las aguas, no perecerá, sino que tendrá bendición para su vida y también para los demás. Amén. Nos ponemos en pie Aleluya. y vamos a dar gracias al Señor Gloria a Dios. por esta palabra. Aleluya. Hermano Nicolai, ¿puede dar gracias a Dios? Gracias, Padre Santo, en esta tarde, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Gracias por la palabra compartida, Señor, a través de nuestro pastor Moisés, Señor. Gracias. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, y que haga, Señor, efectividad, Señor, en nuestras vidas, Señor, Tenga para que misericordia. seamos, Señor, como Ezequiel, quien se lanzó a nadar, Señor, en este río, Señor, de bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, porque tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor, nos ha levantado, Señor. Nos ha regalado un día más, Señor, para poder estar delante de ti, Señor, en tu presencia, Señor, y adorándote y glorificándote en esta tarde, Señor. Porque venimos, Señor, a ver tu rostro, Señor. Venimos a verte a ti,
Venimos, Señor, a hincar rodillas, Señor, delante de ti porque somos cansados, Señor. Somos abatidos, Señor, un día más, Señor, de este mundo, Señor, y esas cosas que trae, Señor Padre. Pero por tu misericordia seguimos de pie, Señor. En esta tarde entregamos todas nuestras cargas, entregamos todo nuestro corazón, entregamos todas nuestras preocupaciones de este mundo, Señor, porque sabemos, Señor,